nombre mío propio y en el de la organización en la que milito, la Juventud Comunista de Extremadura, pues agradezco tanto a Manolo Cruz como al Partido de Extremadura la invitación que han hecho a la Juventud Comunista de Extremadura para participar en esta escuela de formación regional desde la Juventud Comunista de Extremadura. Tenemos muy claro cuál es nuestro papel, el de, como dicen nuestros estatutos, nosotros somos una escuela de cuadros leninistas y nuestra meta, nuestra misión y a lo que se enfoca nuestra militancia dentro de la Juventud Comunista pues es a formarnos como futuros cuadros dirigentes del Partido Comunista, en este caso en Extremadura. La ponencia, charla, gira un poco en torno a cuál es el papel de la juventud dentro de la construcción de la unidad popular en Extremadura. Y yo creo que primero deberíamos definir qué entendemos como unidad popular. La unidad popular deberíamos entenderla como un espacio político que se crea sobre todo desde una masa social que nosotros desde la teoría marxista entendemos como la clase trabajadora, que también se puede apoyar en otros elementos subalternos, ¿no? O sea, bueno, tal vez una pequeña burguesía, bueno, gente, lo que no consideramos como clase dominante y que intenta articularse intenta articular un proyecto político contrahegemónico, siempre con la mirada puesta en la conquista del poder político, de una forma o de otra. Cuando nosotros decimos que estamos intentando crear un proyecto político contrahegemónico, significa evidentemente, y basándonos en la dialéctica de clase, que estamos enfrentándonos a un enemigo que tiene un proyecto hegemónico. En el caso español es evidente que el proyecto hegemónico, que es el que está gobernando ahora mismo, como marco político, económico y social, podríamos situarlo como el régimen del 78 y todas las instituciones que se acarrean desde el franquismo, que no han cambiado en lo sustancial, de hecho en algunos casos lo único en lo que han cambiado es el nombre en la fachada de los edificios, y que naturalizan, como ya hemos dicho, pues unos determinados órdenes económicos, políticos y sociales. Cuando hablamos de la construcción de unidad popular tenemos que tener claro que es un proceso bidireccional que se produce por abajo y por arriba. Y evidentemente, igual la clase trabajadora, igual que la juventud, tenemos que estar permanentemente presentes en los dos proyectos de construcción de unidad popular, tanto en la unidad popular por abajo como la unidad popular por arriba. Empezando por abajo, ¿qué entendemos nosotros como la construcción de unidad popular por abajo? Algo que muchas veces entendemos como el activismo, la militancia o lo que podríamos entender como trabajo de campo. ¿Dónde se da este proceso de construcción de unidad popular por abajo? En todos los espacios políticos, todo lo que nosotros entendemos como políticos, los partidos políticos, los sindicatos, y sobre todo en los espacios no políticos, porque donde nosotros pensamos que hay un espacio no político, esos espacios también son políticos, porque al final todos los espacios de nuestra sociedad vienen naturalizados o creados por un sistema político que les da su razón de ser. Y me explico un poco. Por un ejemplo, cuando muchas veces decimos, no, es que el fútbol no es política, no, el fútbol es política porque es un espacio que se ha creado bajo un determinado marco político y ese marco político le lleva a reflejar una determinada visión de la sociedad. Es sobre todo en esos marcos que nosotros entendemos como no políticos donde debemos doblar nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Y cuáles son estos espacios no políticos? Por ejemplo, en el caso sobre todo de la juventud, ¿no? En nuestros institutos, ¿no? Cuando parece que el hecho de que las calefacciones no funcionen, bueno, pues parece que es un problema electrónico, ¿no? Que las calefacciones no funcionen recurrentemente en invierno en los colegios de Extremadura, en Andalucía, que los colegios de Valencia sean de barracones, eso no es un problema de construcción, eso es un problema político. Y debemos intentar siempre ligarlo con las razones políticas y con el sistema político que está posibilitando, apoyando y normalizando ese tipo de situaciones. Otro tipo de espacio que parece que no es político, ¿no? El trabajo. Parece que, bueno, nosotros vamos a nuestro call center, a nuestro restaurante de comida rápida y, bueno, parece que no, que eso no es un problema político, es una cosa laboral, tú echas allí tus horas y te vas para casa, cuando es un problema político. Y no digamos más, en el caso de la juventud trabajadora extremeña, cuando a veces el problema del trabajo conlleva que nos tengamos que ir de nuestro país, como sin hablar
de nadie más, como me pasó a mí, que después de toda la vida formándome, pues tuve que emigrar a Irlanda. Otro espacio que entendemos como no político, el ocio. Cuando desaparecen de forma paulatina las subvenciones a los centros deportivos, las subvenciones a los centros culturales y empiezan a abrirse casas de apuestas en las mismas calles en las que están los colegios, eso no se trata de una maldición ni de cosas que pasan porque las cosas pasan así. Eso también es un problema político. Y es que el sistema en el que vivimos, ese sistema hegemónico del que estábamos hablando antes, naturaliza que el enmascaramiento del ocio, cuando simplemente lo que tratan es de las pocas rentas o del poco dinero que tiene la juventud trabajadora que no tiene trabajo en nuestra región, pues bajo ese paraguas del ocio le quitan el poco dinero que tiene. ¿Qué debemos hacer la juventud trabajadora en Extremadura para la formación de esta unidad popular por abajo? Sobre todo, la orientación de las luchas en la medida de lo posible, participando en todos los espacios que nos sea posible, en asambleas educativas, en asambleas feministas, en asambleas de barrio, en concentraciones contra las casas de apuestas. Intentar, sobre todo, también arrojar luz e intentar mostrar que las diferentes problemáticas que se dan en nuestra situación no son cosas aisladas, sino que evidentemente la precariedad laboral de la juventud en Extremadura, los recortes en educación y la proliferación de casas de apuestas vienen del mismo problema político, y es el sistema político que está legitimando este orden social, ¿no? que nos condena a la pobreza. La unidad popular por arriba. Bueno, pues la unidad popular por arriba sería, sin irnos más lejos, el proceso de convergencia que ha habido entre los diferentes partidos políticos en Extremadura y que ha cristalizado pues, en la coalición electoral que ahora mismo está en el Parlamento Autonómico de Unidas por Extremadura. Cuando hablamos de unidad popular por arriba, tenemos que, aunque a primera vista se puede entender que es un proceso de simples pactos entre notables de diferentes partidos, tenemos que tener en cuenta que dentro de esas unidades populares por arriba siempre surgen tensiones, surgen desconfianzas de los que hasta hace un año eran enemigos políticos que concurrían electoralmente en marcas diferentes, pues ahora tienen que hacer trabajo de calle o trabajo parlamentario juntos. Y evidentemente siempre es complicado. Y aparte de la dificultad de dejar a un lado esas desconfianzas y esas rencillas, incluso personales o políticas que han surgido durante X años, pues sabemos que es difícil y además también tenemos la dificultad de que no debemos debemos intentar no caer en el institucionalismo. El pensar que el día después de entrar por la puerta de la Asamblea de Extremadura pues el trabajo está hecho, que el enemigo está vencido, cuando evidentemente no es así. Cuando estamos dentro de los parlamentos autonómicos, estamos dentro de los ayuntamientos y el enemigo sigue ganando. Y seguimos presentando propuestas y nos las tumban. O sea que tenemos que tener muy claro que, aunque es verdad que la burocracia y el parlamentarismo muchas veces pueden comernos mucho tiempo, no es ni mucho menos la solución. Como ya hemos dicho, pues en los procesos de construcción popular por abajo y por arriba son bidireccionales, siempre los necesitamos que se den a la vez, siempre con un contrapeso, no podemos estar siempre en la calle porque al final las leyes se aprueban en el Parlamento, pero también tenemos que tener en cuenta que el Parlamento, o tenemos que ser capaces de que los partidos de la Unidad Popular por arriba, que están en el Parlamento y que recogen nuestras propuestas, hagan precisamente eso, en el pulso de la calle, tomen sus ideas y esas propuestas que la gente está pidiendo en los movimientos sociales pues cristalicen, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, últimamente las movilizaciones que más fuerza están teniendo a nivel estatal, que son, por ejemplo, las movilizaciones contra las casas de apuestas. Es un problema político que hay determinados partidos, sobre todo Unidas Podemos, que están llevando al Parlamento, pero que no surge, o sea, las propuestas contra la proliferación de casas de apuestas no surge desde arriba, surge desde abajo. Y es donde vemos que debe surgir un contrapeso, porque evidentemente, sin las leyes aprobadas en el Parlamento, las asambleas contra la proliferación de las casas de apuestas pues quedarían un poco en saco roto, ¿no? En una pataleta de niño pequeño que va a la puerta frente a un casino y dice que no le gusta, pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos deben agradecer ese gran trabajo que están haciendo esas asambleas vecinales para tomar el pulso a la calle, porque al final quien está en la calle es quien sabe lo que pasa, ¿no? Muchas veces
el parlamentarismo o el institucionalismo, también corre el riesgo de que te pasas el día en el despacho y le pierdes el pulso a la calle. Y eso creo que es un peligro muy grande que sobre todo la clase trabajadora no puede permitirse el lujo de correr, ¿no? Que si tenemos 15 diputados, nuestros 15 diputados se metan en un despacho durante 4 años y cuando salgan se dan cuenta de que el mundo ha cambiado para peor y que estábamos mucho peor que cuando estábamos antes. Para ir terminando, porque me interesa sobre todo más, como ya hemos dicho antes, que bueno, por las reflexiones y los debates que puedan surgir, el papel, solo un poco por encima, el papel de la juventud trabajadora en Extremadura en la construcción de la unidad popular por arriba. Yo creo que tiene que ser evidentemente la participación, porque muchas veces cuando hay gente que da esos argumentos paternalistas, ¿no? No, yo es que con tu edad también era muy comunista, yo es que con tu edad, yo también pensaba así, ya verás cómo cambiará. Me parece que es un paternalismo que no tiene ningún tipo de reflejo, porque no creo que una persona de 26 años sea menos válida políticamente que una persona de 50 o 60. Creo que por sus actos los conoceréis. O sea, hay personas que llevan 40 años en política y lo único que han hecho es aprender a robar mejor que uno de 26. Y también la tarea de la juventud, igual que cualquier otra persona que se involucre en un proyecto de construcción de unidad popular, es el de fiscalización de los partidos políticos, ¿no? Como hemos dicho, cuando los políticos que nos representan tengan la tentación de encerrarse durante 4 años en un despacho, nosotros llamemos a esa puerta, le digamos que salgan y que cojan otra vez las banderas y que vuelvan a la calle, porque es de donde vinieron y porque es por donde van a terminar. Y eso no se les puede olvidar nunca. Y nuestra tarea, la de la juventud y los no tan jóvenes, es recordárselo, que al final nosotros somos la calle y que ellos también son calle. Y ya para terminar, ahora sí termino. Es verdad que se ha comentado durante toda la mañana, también lo ha comentado Irene de Miguel, que es verdad que en estos procesos de unidad popular, y es algo que nos pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes, se nos obliga de alguna forma a un matrimonio de conveniencia en el que surgen tensiones y hay rencillas personales, porque en los 80 hizo esto, o ahora parece que estos vienen a comernos la tostada en nuestro espacio político. Y es verdad que surgen también desconfianzas, pero cuando muchas veces los que antes estaban o concurrían en partidos diferentes o luchaban políticamente en 2 asambleas a la misma hora en diferentes puntos de la ciudad se juntan, yo creo que es buen momento para que cuando estamos juntos, aunque estemos en corrillos diferentes, nos fijemos en quiénes son los auténticos los que no debemos fiarnos. Y de quien no debemos fiarnos es de quien no está ahí. Cuando nosotros estamos protestando Izquierda Unida, Podemos y PC frente al Teatro Romano en la ceremonia de la Asamblea de Extremadura y pasa Guillermo Fernández Vara por delante, no debemos desconfiar del de Izquierda Unida, del PC o del de Podemos. Debemos desconfiar de Guillermo Fernández Vara, porque es el que está enfrente de nosotros. Porque cuando vamos a las manifestaciones siempre nos definimos por quien está enfrente de la trinchera. Cuando nosotros estamos juntos, aunque desconfiemos del que está al lado, quien seguro de que no nos podemos fiar es de quien está enfrente. Igual que cuando estamos en las manifestaciones por la proliferación de las casas de apuestas, o cuando en la manifestación del 8M hay partidos que no se pronuncian. Es evidente que en organizaciones grandes siempre van a surgir desconfianzas, pero estoy seguro de que podemos confiar muchísimo más en quien está a nuestro lado que en quien está enfrente. Y me parece que eso es el pozo con el que nos tenemos que quedar para el proceso de construcción de unidad popular. Muchas gracias.